Hasta ahora, hemos aprendido técnicas o medidas para obtener la estadística descriptiva. Conocimos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En esta clase, te voy a dar una introducción a la probabilidad. Tú te podrás preguntar, ¿de qué me sirve aprender probabilidad de la mano con estadística? Muy simple. Recordemos que la estadística es la ciencia de la recopilación y analítica de los datos. Estos datos, en su mayoría de las veces, vienen de experimentos que nosotros deseamos hacer, esperando que se parezcan con el mundo real. La probabilidad nos va a ayudar a saber qué tan apegados a la realidad o qué tan probables son nuestros resultados comparados con el experimento que estuvimos haciendo. La definición más básica de la probabilidad es que es la ciencia que mide la certidumbre de que ocurra o no un evento. Pero ¿cómo se calcula? Hay dos tipos de probabilidad, la probabilidad simple y la probabilidad experimental. Para ambas, quiero que te queden claros dos conceptos. El primero va a ser el evento. El evento para nosotros va a ser aquel evento que va a caer dentro de nuestros requisitos, es decir, aquello que nosotros queremos calcularle la probabilidad. Y el segundo va a ser el espacio muestral. El espacio muestral es básicamente el conjunto de eventos que caen dentro del evento que cumple los requisitos que estamos intentando buscar. Si no te queda muy claro, no te preocupes. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Tenemos un dado. Un dado se compone por 6 caras. Cada cara tiene un valor del 1 al 6. Entonces, retomando lo explicado anteriormente, mi espacio muestral va a ir del 1 al 6. Yo tengo 6 resultados posibles. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Si quisiéramos calcular una probabilidad específica, tendríamos que buscar un evento que cumple o no con algún criterio. Supongamos que queremos calcular que caiga en un 2. La única cara que tiene el 2 es esta. Como mi dado es justo, yo solamente tengo una cara que cumple con mi criterio, que salga 2. Entonces la probabilidad de yo obtener 2 va a ser 1 sobre 6. El evento que cumple con mi criterio sobre mi espacio muestral. Si yo lanzara este dado y hubiera salido un 2, no significa que tengo una probabilidad del 100% de que siempre salga un 2. Cada una de estas caras tiene la misma probabilidad de caer con cada lanzamiento. Con esto también te quiero explicar una cosa. La probabilidad es un valor que va del 0 al 1 o del 0 al 100%. Una probabilidad de 0 es una probabilidad imposible. Significa que el evento que estamos buscando o que tenga nuestros criterios nunca va a suceder. Y una probabilidad del 1 o del 100% es una probabilidad que está 100% asegurada en que cada una de las repeticiones va a salir. Por ejemplo, si yo quisiera saber la probabilidad de que al caminar yo avanzara, yo sé que cada vez que doy un paso voy a avanzar. Esa sería una probabilidad del 100%. Sin embargo, si yo quisiera saber la probabilidad de que voy a volar, es una probabilidad nula, ya que los humanos no estamos predispuestos a volar. Pero bueno, supongamos que ahora yo te quiero mostrar otro ejemplo. Tenemos un deck de cartas. Todos los decks cuentan con 4 familias diferentes: picas, diamantes, corazones y tréboles. Cada una de esas familias cuenta con cartas de la as hasta el rey. Cada una de ellas cuenta con 13 cartas y un deck completo cuenta con 52 cartas. Si yo mezclara mi deck y tuviera mi evento como que me salga una carta roja, yo sé que la mitad de mis cartas son rojas. Entonces, de 52 cartas, el evento que yo necesito con el criterio disponible va a ser la mitad de 52, ya que yo tengo solamente 2 familias con el color rojo, la de corazones y la de diamantes. Es decir, que yo tendría una probabilidad de 1/2 de sacar una carta roja. Si yo hiciera este experimento varias veces, yo podría ver que a mayor experimentos que yo realizara, la mitad de mis resultados van a ser una carta roja. Antes de explicarte la probabilidad experimental, quiero que te hayas dado cuenta de algo.
Mi espacio muestral debe ser equitativo, es decir, cada uno de mis eventos debe de tener la misma posibilidad de ocurrir. Esto seguiría siendo parte de la probabilidad simple. Por ejemplo, que mi dado no esté cargado, que mi deck no tenga más de 52 cartas, entre otros ejemplos. Déjame en los comentarios si se te ocurre otro. La probabilidad experimental, como su nombre lo dice, es la probabilidad de que el evento que cumpla con nuestro criterio esté dentro de todos los resultados que nosotros hayamos anotado con cada experimento hecho. Voy a regresar al deck. Supongamos que mi experimento es sacar una carta. El evento va a ser sacar un rey. Cada uno de mis experimentos va a ser el sacar una carta, anotar el resultado que me dio y regresarla al deck. Mezclarlo, sacar otra carta, anotar el resultado que obtuve y volver a meter al deck. En cada uno de estos experimentos, mis eventos son igualmente probables, ya que dentro de mi deck yo sigo teniendo 52 cartas y después de anotarlas, las sigo mezclando y metiendo en el mismo. Si yo, por ejemplo, hiciera el siguiente experimento, saqué una carta negra, la anoto. En el segundo experimento, saqué otra carta negra, la anoto. Y en el tercer experimento, saqué otra carta negra de nuevo, yo podría inferir de forma errónea que la probabilidad experimental me está diciendo que el 100% de mis experimentos yo obtuve una carta negra. Esto pasa porque para la probabilidad experimental nosotros necesitamos hacer un número considerable de experimentos, a partir de 50 o más. Entonces, si yo, por ejemplo, cambiara el evento de mi preferencia a sacar una carta roja, yo sé que a mayor experimentos que yo siguiera intentando con sacar una carta, meterla, sacar una carta, anotarla, meterla, sacar una carta, anotarla y meterla, entre mayor experimentos yo haga, me voy a acercar más a que la probabilidad de obtener una carta roja esté equitativa a la probabilidad de sacar una carta negra. Cuéntame en los comentarios si tienes algún otro tipo de ejemplo. Y te dejo unos recursos en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta ahora hemos aprendido a obtener la probabilidad de algún evento de nuestro gusto dentro de todos los eventos igualmente posibles. Aunque a veces nos podemos preguntar cuál será la probabilidad de obtener un evento u otro. En esta clase vamos a platicar acerca de la regla de la suma y vamos a ver a nuestros eventos como parte de conjuntos para saber usar la unión y la intersección para calcular la probabilidad de los mismos. Supongamos que tenemos dos dados justos. Entonces, yo quiero saber cuál sería mi espacio muestral al lanzar primero un dado, anotar el resultado y luego lanzar mi segundo dado. Si yo realizo eso, sé que tengo 6 posibles resultados para mi primer dado y 6 posibles resultados para mi segundo dado. Es decir, mi espacio muestral va a estar constituido por 6 resultados de mi primer dado, 6 resultados de mi segundo dado, los cuales me darán 36 opciones posibles, ya que estoy considerando que el primer valor importa en el orden respecto al segundo valor. Ahora, si nos preguntamos cuál será la probabilidad de obtener un 1 en al menos uno de los dos dados, te estoy resaltando en esta tabla los resultados posibles. Si te das cuenta, para mi primer dado, yo tengo 6 valores distintos en los cuales me puede dar 1, ya sea 1 y 1, 1 y 2, bueno, 2 y 1, 3 y 1, 4 y 1, etc. Y para el segundo dado, yo tengo, sin contar el 1 y 1 que ya tengo contado, 5 resultados diferentes. Es decir, la probabilidad de que yo tenga un 1 en al menos uno de mis dados va a ser igual a 11 sobre 36, ya que yo tengo que mi espacio muestral está constituido por 36 eventos posibles. Pero además me voy a preguntar, ¿cuál será la probabilidad de obtener dentro de mis lanzamientos una suma par? Yo puedo notar en esta tabla que tengo 3 resultados posibles con 1, 3 con 2, 3 con 3 y así sucesivamente.
En total, tengo 3 por 6 resultados posibles. Entonces, la probabilidad de que yo obtenga par en el lanzamiento de mis dos dados va a ser igual a 18 sobre 36. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál será la probabilidad de que yo obtenga un 1 o de que mi resultado al lanzar mis dos dados sea par? Probablemente te vayas con la finta y me digas que simplemente será la suma de las probabilidades y quieras decirme que la probabilidad de sacar 1 o par va a ser la probabilidad de obtener 1, que es 11/36, más la probabilidad de sacar par, que es 18/36. Eso nos daría 29/36. Pero quiero que te des cuenta de algo. Si yo me regreso a la tabla con mis resultados de 1, puedo notar que tengo ciertos resultados dentro de mi lanzamiento, los cuales van a cumplir que mi suma sea par. Estos serán 1 y 1, 3 y 1, 5 y 1, 1 y 3, y 1 y 5. Y si de igual forma pienso en los resultados que tienen 1 dentro de mi tabla de pares, también me voy a dar cuenta que están los resultados de mi tabla de unos. Es decir, mi suma puede ser par y además tener un 1 y 1, un 3 y 1, un 5 y 1, un 3 y 1, y un 1 y un 5. La regla de la suma básicamente nos indica que para obtener la probabilidad de dos eventos que nosotros querramos preguntarnos como ¿cuál es la probabilidad de que suceda A o B? Va a ser la probabilidad de la intersección de los mismos. Si yo viera mis resultados favorables en un diagrama de Venn, puedo identificar a los que tienen un 1 en mi círculo amarillo y a los que su suma es par en mi círculo rojo. Yo sé que la probabilidad de tener al menos un 1 en el resultado de mis dados va a ser igual a 11/36 eventos. Y la probabilidad de que mi suma sea par va a ser igual a 18/36 eventos posibles. Pero además me di cuenta que yo tengo 5 eventos, los cuales tienen un 1 y que además su suma es par. 1 y 1, 1 y 3, 1 y 5, 3 y 1 y 5 y 1. Entonces, esos eventos van a ser parte de la intersección de estos dos eventos que estoy calculando su probabilidad. Como esos 5 eventos aparecen tanto en mi probabilidad de obtener un 1 como en la probabilidad de que mi suma sea par, los necesito quitar de la suma de ambas probabilidades. Por lo que nos dice la regla de la suma es que la probabilidad de yo obtener un evento u otro va a ser igual a la suma de la probabilidad de mi primer evento, en este caso la probabilidad de yo obtener un 1, más la probabilidad de mi segundo evento, para este ejemplo, la probabilidad de que la suma de mis dados sea par, menos la probabilidad de la intersección de ambos elementos. O sea, que mi evento sea A y B, que mi evento sea 1 o tenga un 1 en alguno de los dos dados y que además su suma sea par. Entonces, si retomamos nuestro ejemplo, yo me puedo dar cuenta ahora, resaltando todos los valores posibles, que me tendría que dar lo que me dice la regla de la suma. Entonces, si yo sustituyo, yo sé que la probabilidad de obtener un 1 es 11/36 eventos, más la probabilidad de que mi suma sea par, 18/36, menos la probabilidad de que sea 1 y par. 1 y 1, 3 y 1, 5 y 1, 1 y 3 y 1 y 5. 5/36. Esto va a ser igual a 18 menos 5, 13, más 11, 24 sobre 36. O 2/3. Si te das cuenta, siempre es mucho más sencillo identificar nuestros resultados en un diagrama de Venn. Pero, de esta forma,
podemos ver nuestra fórmula como suma de conjuntos. Ahora, imaginemos que yo te pregunto, ¿cuál será la probabilidad de que me dé par o impar al lanzar mis dos dados? Si yo regreso a mi tabla de mi espacio muestral, quiero que te fijes en los resultados. Este resultado me puede dar par. Este resultado me puede dar impar. Si yo lanzo dos dados, uno siguiente del otro, mi suma no puede ser par e impar al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, tengo eventos independientes. En caso de que nosotros tengamos eventos independientes, la regla de la suma lo que nos va a indicar es que nuestra intersección es de 0. Entonces, nuestra fórmula va a ser que la probabilidad de tener un evento u otro va a ser igual a la probabilidad de obtener el primero más la probabilidad de obtener el segundo y restarle la intersección. Pero como yo sé que al menos en este ejemplo en el que mi suma sea impar o que mi suma sea par, no tengo ningún elemento en común, por lo que mi intersección va a ser igual a 0. Así que la regla de la suma para eventos que no tienen nada en común va a ser simplemente la suma de las probabilidades de los eventos individuales. Ahora, para que te quede más claro y para que puedas ponerlo en práctica, si vemos en un diagrama de Venn nuestras probabilidades, yo sé que yo tengo mi espacio muestral como mi rectángulo y dependiendo de mis eventos tienen algún elemento en común o no, voy a hacer mis resultados, el cual va a ser la probabilidad de A y la probabilidad de B para concluir que la regla de la suma me va a decir que la probabilidad de que suceda uno u otro evento va a ser la suma de mi conjunto perteneciente al evento A más la suma de mi evento perteneciente a mi conjunto B menos la intersección, los valores que entre sí están compuestos para A y para B. Ahora, te quiero dejar un reto. Te dejo esta tabla para que tú me respondas las siguientes preguntas. En esta es una tabla bidimensional en la cual yo entrevisté a 100 personas y les pregunté de qué país eran y qué deporte les gustaba. Te dejo como reto que me contestes cuál es la probabilidad de que un participante sea de Latinoamérica, cuál es la probabilidad de que el deporte favorito de ese participante sea el básquetbol y que además me digas cuál es la probabilidad, con estas dos anteriores que sacaste, que mi participante sea de Estados Unidos o que prefiera un deporte ajeno al fútbol o al básquetbol. Déjame tus comentarios y cualquier duda, contáctame. Nos vemos en la próxima clase. Ya entendimos que la probabilidad es la medida que nos dice la posibilidad de que un evento suceda. Aprendimos en la clase anterior a cómo utilizar la regla de la suma para cuando necesitamos calcular la probabilidad de que suceda un evento u otro. En esta clase te voy a platicar acerca de la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es aquella medida que nos dice cuál es la probabilidad de un evento afectado por otro previamente. Para esto nos va a ayudar bastante la regla de la multiplicación. En esta, lo único que necesitamos es multiplicar las probabilidades de los eventos que vamos a hacer secuencialmente. Pero antes de indagar un poco más, quiero que sepamos la diferencia entre los eventos dependientes de los eventos independientes. Los eventos independientes son aquellos que realizados de forma sucesiva no afectan al siguiente evento o a la siguiente acción. Es decir, supongamos que lanzamos una moneda. Si yo lanzo una moneda indefinidamente, yo sé que cada uno de esos lanzamientos no va a estar afectado por el anterior. Si yo la primera vez saco cara, esa cara no va a afectar al resultado que yo tenga en el siguiente lanzamiento. Entonces, si yo quisiera calcular cuál es la probabilidad de obtener cara y cara,
yo lo que podría decir sería el obtener la probabilidad de obtener cara, la cual ya sabemos que va a ser de 1/2 por la probabilidad de obtener cara otra vez, la cual va a ser 1/2. Cada uno de estos eventos va a ser independiente del anterior. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener cara seguida de cara, va a ser 1/4. Si nosotros quisiéramos ver este ejemplo de forma más real, podemos tener nuestro diagrama para saber cuál va a ser nuestro espacio muestral y cuál de esos va a ser el evento que nos interesa. Entonces, sabemos que si yo lanzo una moneda la primera vez, voy a poder obtener o cruz o cara. Pero si la lanzo 2 veces, yo puedo obtener cruz, cara, cruz, cruz, cara, cruz o cara, cara. Si te fijas, ya dentro de mi espacio muestral, yo ya tengo 4 opciones distintas. Dentro de estas 4 opciones distintas, solamente una me interesa como mi evento principal, que es la de sacar cara después de cara. Y podemos notar que va a ser 1 entre 4, o 1/4 como vimos con la regla de la multiplicación. Ahora, quiero que pienses en algo. Normalmente nosotros podemos utilizar la probabilidad a nuestro favor para cuando queremos apostar o hacer algún tipo de juego de azar. Pero te voy a dejar un ejemplo y quiero que pauses esta clase y lo calcules. Piensa que tenemos un jugador. Este jugador tiene una probabilidad de éxito, es decir, de que enceste del 70% en cada uno de sus tiros. Quiero que pauses esta clase y que me digas, ¿la probabilidad sube cada vez que repetimos el mismo evento? Quiero que me calcules cuál sería la probabilidad de que este jugador enceste 5 veces seguidas. Ponle pausa, no hagas trampa. ¿Qué pudiste encontrar? ¿Cuál sería la probabilidad de que nuestro jugador encestara 5 veces seguidas? Con la regla de la multiplicación, simplemente sabemos que cada uno de estos eventos, es decir, el tirar la pelota, va a ser independiente entre sí. Entonces, para obtener la probabilidad de 5 encestadas seguidas, tendríamos que multiplicar 5 veces la probabilidad de un tiro. Quiero que con esto te des cuenta que no necesariamente jugarle al mismo número o apostarle al mismo número te va a dar una mayor probabilidad de éxito. De hecho, quiero que te des cuenta que en realidad decrece. Así que mejor, cuando juegues o cuando apuestes, usa diferentes juegos. Ya te das cuenta que la probabilidad no está de tu lado para ganar. Ahora, quiero hablar respecto a los eventos dependientes. Estos eventos son aquellos que a cada una de su realización van a afectar al evento subsecuente. Pensemos en un deck de cartas. En un deck de cartas yo tengo 52 cartas. Estas 52 cartas pueden pertenecer a 4 familias distintas: corazón, trébol, diamante y picas. Ahora, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de obtener un as, es muy fácil. La probabilidad de obtener un as va a ser de 4 ases entre mis 52 cartas, o de un 13avo. Pero si yo quisiera calcular alguna carta después de esta acción, no sé, si yo te preguntara la probabilidad de obtener un rey después de sacar un as, podemos darnos cuenta que en la segunda acción de tomar una carta, ya no va a haber 52 en el deck, va a haber 51. Entonces, la probabilidad de obtener un rey seguido de un as va a ser de 4 reyes en 51 cartas. Déjame en los comentarios cuál sería, con la regla de la multiplicación, la probabilidad de obtener rey seguido de as. Espero con estos ejemplos te haya quedado mucho más claro cuál es la diferencia entre los eventos dependientes de los eventos independientes. Con esta diferenciación y con la regla de la multiplicación, podemos meternos más a fondo a calcular la probabilidad condicional. Esta la veremos más a detalle con el teorema de Bayes en la siguiente clase. La probabilidad condicional es aquella que va a hacer el cálculo de que la probabilidad de un evento suceda dado la sucesión de un evento previo. Nos vemos en la siguiente.
Vimos la clase anterior la regla de la multiplicación, la cual nos va a servir bastante para poder obtener probabilidades condicionales. En esta clase aprenderemos acerca del teorema de Bayes. Recordemos que la probabilidad condicional es la probabilidad de que suceda un evento ocurrido un evento previo. Vamos a partir por un ejemplo y de ahí aprenderemos qué es el teorema de Bayes. Supongamos que yo tengo dos dados. Tengo un dado justo y un dado cargado. Para mi dado justo, yo sé que cada una de las 6 caras puede salir con la misma probabilidad. Entonces, yo tengo mis resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, equitativamente probables. Y además, tengo un dado cargado. En este dado cargado, tengo el 50% de probabilidad de obtener 6. Si yo veo y parto desde el 50% de probabilidad, significa que la mitad de las veces que yo lance ese dado, me va a salir 6. Y la otra mitad me va a salir 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces, para mi dado cargado, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya que, si lo vemos como 10 opciones distintas, la mitad, que son 5 de 10, van a salir en la cara de 6 y la otra mitad van a salir del 1 al 5. Supongamos que yo te los doy. Tú tiras alguno de esos dos y obtuvimos un 6. ¿Cómo podemos saber que agarramos el dado cargado dado este resultado? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el dado que lanzaste sea el dado cargado? Vamos a partir del principio. Tenemos nuestro dado justo y nuestro dado cargado. Los dos dados se ven exactamente iguales. El dado justo y el cargado, a tu gusto o a tu vista, se ven exactamente igual. Entonces, la probabilidad de que agarres el dado justo o la probabilidad de que agarres el dado cargado va a ser exactamente la misma. Tú tienes un medio de probabilidad de agarrar el dado justo o un medio de probabilidad de agarrar el dado cargado, ¿cierto? Pero además queremos saber que dado el 6, nosotros obtuvimos el dado cargado. Entonces, para que tú no identifiques a un dado cargado del justo, podemos inferir que el peso de nuestros resultados, o sea, que me den el 6 del lado justo o el 6 del lado cargado, está nivelado. Si nosotros lo viéramos como una balanza, estoy implicando que mis resultados de este lado pesarían lo mismo que de este lado. ¿Estás de acuerdo? Ya que tanto el dado justo como el dado cargado se ven exactamente igual. Así que voy a reacomodar estas partes y además voy a reacomodar mis resultados. Yo tengo, para mi dado justo, 6 opciones diferentes en las cuales obtener una cara. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 igualmente probables. Y para mi dado cargado, tengo el 50% de probabilidad de obtener el 6. Entonces, para mi dado cargado, yo tengo 10 posibilidades distintas de obtener alguna de mis caras. 5 para valores del 1 al 5 y 5 con mis 6, ya que son el 50% de mi probabilidad. Esto ya no lo voy a hacer como flechita. Espero que me vaya siguiendo la idea. Ahora, nosotros partimos de que obtuvimos un 6 y con eso necesitamos saber la probabilidad de que mi dado haya sido el cargado. Eso significa que del lado del que me voy a colocar va a ser este. Esta va a ser la probabilidad que yo necesito. Pero yo sé que partí de un 6. Si yo equilibro mi lado izquierdo con mi lado derecho, yo sé que tengo 6 opciones en mi lado izquierdo y 10 opciones en mi lado derecho. Para que estén equilibradas, voy a utilizar el mínimo común múltiplo para poder entre ellas asignarle un peso y que ambos lados estén nivelados. Yo aquí tengo que cada valor vale 1 y aquí también que cada valor vale 1. Entonces tengo de este lado, de mi lado izquierdo, un 6 y de mi lado derecho un 10. Con el mínimo común múltiplo, yo puedo obtener que el mínimo común múltiplo entre 6 y 10 va a ser 30. Entonces, para que ambos lados estén nivelados, cada uno de mis resultados, la suma de ellos debe de pesar 30.
Para que mi lado del dado justo pese 30, cada uno de mis resultados tendría que multiplicarlo por 5. Entonces, el 1 va a tener un peso de 5, el 2 va a tener un peso de 5, el 3 el 5, el 4 el 5, 5, 5 y 6 un 5. Y para que de mi lado cargado yo tenga 30 y esté nivelado, cada uno de mis caras o cada uno de mis resultados tiene que pesar 3. Entonces mi 1 va a pesar 3, mi 2 va a pesar 3 y así sucesivamente. 3, 3, 3, 3 y 3. Voy a eliminar lo que ya no necesito y te podrás dar cuenta que ya tengo la nivelación entre ambos lados. Ya sé que mis resultados del lado justo pesan lo mismo en total con los de mi lado cargado. Ahora, yo estoy partiendo de que obtuve un 6. Entonces, el resultado favorable de mi lado justo va a ser este. Y el resultado favorable de mi lado cargado va a ser el de este lado. Entonces, yo necesito saber la probabilidad de haber obtenido el dado cargado, dado que yo obtuve un 6. Mis resultados probables para obtener un 6 van a ser 15 de este lado y 5 de este. Es decir, la probabilidad de obtener un 6 para este ejemplo me da un espacio muestral de 20 eventos. 5 para mi lado justo y 15 para mi lado cargado. Pero entonces la probabilidad de que yo haya obtenido mi dado cargado va a estar de este lado. Es decir, mis eventos favorables pesan 15, por lo que la probabilidad de que el dado haya sido cargado teniendo un 6 al lanzar cualquiera de estos dos va a ser de 15 sobre 20 o del 75%. Quizá hacer todo este ejercicio te pueda resultar un poco tedioso, pero no te preocupes. Para esto vamos a aprender el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que nos indica es cómo obtener la probabilidad condicional de un evento sabiendo las probabilidades individuales de los eventos y la probabilidad condicional del otro. Listo, ya tenemos las probabilidades que nos incumben para poder aplicar el teorema de Bayes. Tenemos la del 6 dado que el dado está cargado, la que el dado está cargado, y ahora que nos dé 6 es igual a 1/3. Lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir. Tenemos la fórmula del teorema de Bayes, simplemente identifiquemos nuestros eventos. A es que nuestro dado esté cargado y B va a hacer que obtengamos como resultado un 6. Entonces, la probabilidad de que el dado esté cargado, dado que obtuvimos un 6, va a ser igual a la probabilidad de 6 dado el dado cargado, la cual va a ser de 1/2. Voy a empezar a poner mi fórmula de este lado. Por la probabilidad de que el dado esté cargado, la cual va a ser de 1/2. Sustituimos en nuestra función entre la probabilidad de obtener un 6. La probabilidad de obtener un 6 vimos que era igual a 1/3. Sustituimos en nuestra función y ya podemos sustituir para obtener la probabilidad con el teorema de Bayes. Voy a borrar la parte de abajo para tener un poco más de espacio para escribir. Y entonces podemos ver que la probabilidad de que nuestro dado sea cargado, dado que obtuvimos un 6, va a ser igual a 1/2 por 1/2, que es 1/4, dividido entre 1/3. Con la regla del sándwich podemos obtener esta división, que va a ser este extremo por este extremo, que nos va a dar 3, dividido entre este extremo por este extremo.
nos va a dar 4. La probabilidad va a ser igual a 75%. Te dejo en los recursos unos problemas para que tú puedas practicar más acerca del teorema de Bayes. Déjame tus dudas en los comentarios y nos vemos en la próxima clase. Una de las herramientas que más te van a ayudar en el cálculo de la probabilidad en tu día a día es diferenciar entre combinación de permutación. Las permutaciones son básicamente las combinaciones que nosotros podemos realizar de un conjunto de elementos conservando el orden entre ellos. La fórmula de permutación nos dice la cantidad de elementos K que pueden ser ordenados dentro de un conjunto de tamaño n. La fórmula nos indica que para calcular la permutación de K elementos en n, tendremos que obtener el factorial de n y dividirlo entre el factorial de n menos k. En caso de que no recuerdes muy bien cómo calcular el factorial, en la zona de recursos te dejo una clase en la cual podrás repasarla. Pero te voy a dar un ejemplo. Tenemos los 4 reyes de un deck de cartas. Estos van a ser mis elementos. Eso significa que para este ejemplo, n es igual a 4. El rey de picas, el rey de diamantes, el rey de tréboles y el rey de corazones. Si yo te preguntara, ¿cuáles son las permutaciones de elegir 3 reyes dentro de estos 4 elementos? Podríamos ver lo siguiente. Estos 3 reyes ordenados serían mi primer permutación. Estos mismos 3 reyes ordenados de esta forma serían otra permutación. Y estos mismos 3 reyes ordenados de esta otra forma serían una tercera permutación. Es decir, las permutaciones son combinaciones en las cuales el orden de los elementos importa. La combinación, como su nombre lo indica, es la combinación de ciertos elementos dentro de un conjunto de otros. Para este caso, la fórmula de combinación va a ser el cómo combinar K elementos dentro de un grupo de n elementos. Esta se calcula obteniendo el factorial de n y dividirlo entre la multiplicación o el producto del factorial de k por la diferencia de n menos k y calcular el factorial de s. La diferencia entre la combinación y la permutación es que el orden no importa, por lo que en general las combinaciones van a ser mucho menores a las permutaciones. Si regresamos a nuestro ejemplo de los reyes, volvemos a ver que tenemos n elementos de reyes. Pero para obtener las combinaciones, yo podré obtener esta combinación y quiero que te fijes que esta combinación va a ser igual a esta combinación o igual a esta combinación, ya que el orden de mis cartas no importa. La combinación sigue siendo única. Es la combinación entre el rey de trébol con el rey de corazón con el rey de diamante. Como reto, te dejo que me calcules la permutación y la combinación de escoger 3 cartas o de escoger 3 reyes dentro de nuestro conjunto de 4 reyes. Yo también te voy a dejar en los comentarios mis resultados. Compáralos y nos vemos en la próxima clase.